El presupuesto 2020 hace muy poquito llegó a la mesa de trabajo de los concejales. ¿Qué me puedes decir del mismo? Bueno, de la misma manera que, primero aclarar, de la misma manera que siempre lo hemos venido trabajando hasta el momento, o sea, lo nuestro es la importancia, yo creo que lo que hacemos siempre hincapié de que esto se tratamos de sacarlo y de trabajarlo para que salga en consenso, o sea, nosotros los tiempos, inclusive el otro día tuvimos una primera reunión eh, que tuvimos todos los concejales, por supuesto que esto para que la gente, el vecino lo pueda llegar a saber, se trata en plenario, o sea, los 12 concejales nos juntamos a charlarlo, donde discutimos los distintos puntos. Ahora tenemos una próxima reunión que la vamos a tener con Rodolfo Pisicini para aclarar esos puntos y algunos conceptos que por ahí se pueden dar o se pueden interpretar, pueden tener distintos tipos de interpretaciones, o sea, no nos olvidemos que el presupuesto tenemos una carpeta así, en donde ahí tenemos todas las pautas y cada una de las cuestiones que de lo que se va a hacer o de lo que se puede proyectar dentro de esto. O sea, eh, un presupuesto, por ejemplo, el presupuesto 2019 que fue del año, el presupuesto del año pasado, se había empezado con una cifra, se termina ejecutando una cifra cerca a los 500 millones de pesos, eh, que digamos eso fue en base a la inflación que tuvimos, o sea, no nos tenemos que olvidar que hubo muchas variables, que fue un año muy difícil el año 2019, que hubo variables tanto en las patas, porque también tenemos que ver bien y sostenernos bien en las patas de lo que es el presupuesto municipal, o sea, tenemos aproximadamente nosotros un 40%, entre un 40 y un 60% de gastos de empleados, o sea, lo que se paga, toda, digamos, esas son una de las variables que tenemos importante, otra de las variables que es importante también es el combustible, por eso la ordenanza fiscal impositiva se buscó hace años que se había buscado para el alumbrado público y para hacer la tasa vial rural, se había buscado como pata una fórmula que respetara, digamos, los reales costos que tenemos en las Claro. intervenciones en esas áreas, además también de los incrementos de los empleados municipales. Con respecto al aumento, ayer Mateo Natalini hablaba de que se podía haber dos porcentajes. Uno que decían ellos que era un 78% de aumento en el presupuesto y el de ustedes, la opinión de ustedes, que era de alrededor de un 46%. ¿Por qué esa gran diferencia? Bueno, la diferencia esa que tenemos es que, por ejemplo, nosotros tenemos un monto que se había presupuestado el año pasado, que había sido de 438 millones, pero se terminó ejecutando 500 millones de pesos. Esa es una de las diferencias, digamos que también esa variación, por lo que te estaba explicando recién, se había dado, Claro. digamos, por los aumentos que nosotros tuvimos, brutales aumentos tarifarios, brutales aumentos del combustible, tuvimos que también incrementar el salario de los empleados municipales, entonces todo eso tenemos influye dentro de las diferencias del presupuesto y además de que se agregaron más de 70 millones de pesos de fondos afectados. ¿Qué son los fondos afectados? Los fondos afectados antes no figuraban en el presupuesto porque figuraban según decretos y resoluciones de años, digamos, no solamente los años que estuvo Santiago, que estuvo Cacho y que viene de muchísimos años, esos puntos no tenían que figurar dentro del presupuesto, sino después los fondos afectados, la rendición figuraba la misma rendición de cuentas. Ahora hay algunos fondos afectados que hubo que agregarlo dentro del presupuesto. Entonces, el Tribunal de Cuentas aconsejó que sería mejor ir agregándolo por más que estaba ya, se manejaba así por decretos y Claro. resoluciones. Entonces, esas son las diferencias que nosotros podemos llegar a ver porque se da un caso muy especial, o sea, fueron aumentos muy grandes, digamos, entre la diferencia que tenemos, lo que fue presupuestado y lo que fue ejecutado, y donde por ahí se toma de presupuesto, el otro día en la reunión lo que se estaba hablando era que se tomaba de presupuesto inicial a presupuesto inicial ahora de este año. Pero en sí, si nosotros tenemos esos más de 70 millones de pesos de fondos afectados, que ya está influyendo, digamos, en el crecimiento del presupuesto y que Exactamente. nos lleva a cerca de los 500 millones de pesos. Eh, perdón, de los 700 y pico millones de pesos. Entonces,
esa es la diferencia, digamos, que nosotros podemos llegar a tener sustancial, digamos, la diferencia de los porcentajes. Exactamente. O sea, el comparativo, como para tener una idea más acertada y más firme sobre esto, o sea, nosotros comparamos el ejecutado del año pasado, lo estamos comparando con el presupuesto que estamos presentando este año. Ese es, digamos, uno de los puntos que después lo vamos a dilucidar bien. O sea, Claro, nosotros recién tuvimos una primera reunión donde, por supuesto, el presupuesto entró en tiempo y forma, entró en tiempo y forma. Se había pedido, si recuerdan, se pide una prórroga todos los años de 60 días sí, porque ahí tiene que mandar la provincia la pauta coparticipable, que también no nos tenemos que olvidar que también el crecimiento del presupuesto se da también porque hay aumentos en la coparticipación también, o sea, ¿cómo te puedo decir? ¿Por qué la diferencia del presupuesto 2019 al presupuesto? Porque a veces también se dice de que la provincia estaba mandando más plata. No es que estaba mandando más plata, sino que se estaba recaudando más dinero, digamos, al subir las cosas, al haber el incremento, vos calculás que en la canasta básica lo que fue subiendo, o sea, si nosotros claro. vemos la inflación que se había dado, una inflación en la que puede dar el INDEC y otra inflación en la que podemos llegar a tener una canasta básica de lo que estamos utilizando todos los días. Entonces, con respecto a eso se va dando distintas diferencias que fue que hiciese aumentar el ejecutado. Gillo, con respecto a las tasas, ¿hay un incremento de tasa o ya está dentro de los parámetros de este presupuesto incluido el aumento? Acá hay una cuestión muy sencilla, o sea, en un año, inclusive tratando un presupuesto, cuando se venía vislumbrando que iba a haber una inflación muy grande y que lo hablábamos con el intendente, de que tenía, digamos, una pauta, digamos, de porcentaje de aumento del presupuesto que era baja, que nosotros Ujú. considerábamos que era baja en relación a lo que se venía perfilando. Eh, pero lo que el intendente nos responde y que es la respuesta, o sea, no se puede gastar más de lo que entra. Ujú. Entonces, la realidad es que vos podés hacer un presupuesto de hacerlo en vez no sé, 700 millones de pesos, hacerlo un presupuesto de 1.000 millones de pesos, pero vos tenés que tener por el otro lado los ingresos suficientes como para poder sustentar ese presupuesto. ¿Lo Claro. entendemos, Fernando? O sea, Sí, 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 una sí. cosa, o sea, la ordenanza fiscal impositiva nos dice una u otra cómo es que se aplica la fiscal impositiva, qué es que lo que se aplica, a qué se aplica, y después no da los módulos que tenemos que ir cobrando. O sea, hoy en día tenemos una ordenanza fiscal impositiva que está toda modulada. Entonces lo que se hace es la variación del módulo y por ahí el incremento de alguna de las fórmulas que tenemos para poder calcular distintas cosas. ¿Qué pasa? Nos llevó, digamos, esto de la fórmula al ver los incrementos tan dispares en Claro. combustible, electricidad, y que este año por ahí hay una pequeña variación en alguna de las fórmulas. Otra de las cosas también que puede influir por ahí es también toda la iluminación con LED, y que este año por ahí se puede hacer un pequeño incremento para que para seguir iluminando Navarro como se viene iluminando hasta ahora, o sea, hacer la reconversión a LED, llegar mejor a los barrios, llegar mejor a las localidades del interior y profundizar la acción que se está haciendo con iluminación. Vos calculás que con iluminación solamente no es que influye o incide, digamos, en ver algo más lindo, digamos, verlo a Navarro tan lindo como se lo está viendo, sino ahí también tenemos el factor seguridad. Exactamente. Vos fijate la intervención nomás, para tener una idea, la intervención de 119, como todo, digamos, toda esa parte de la Yela hasta Circunvalación, cómo cambió, digamos, toda esa zona en la cuestión seguridad, donde antes teníamos una de calle de tierra y tenemos una calle que estaba muy poco iluminada, y que de ahí, digamos, es un distribuidor para distintos barrios que por ahí ahora se van a sentir más seguros. No nos olvidemos también la cantidad de cámaras que se colocaron, o sea, hay muchas cosas que por ahí ya la asimilamos como es algo normal, pero vos Claro. calculás que se empezó la gestión en un momento que no había prácticamente no había cámaras digamos la cuestión cámara hoy en día nos ha llevado a resolver muchísimos hechos delictivos. Para finalizar, Gillo, ¿este presupuesto va a ser complicado de tratar o se puede llegar rápidamente a un acuerdo para sacarlo? Mira, Fernando, dentro del espíritu nuestro, como lo dijimos el otro día, el rápidamente no lo... Por más que ahora, digamos, cambiaron las circunstancias, vamos a seguir trabajando en la misma circunstancia que los trabajamos. O sea,
los tiempos que crea necesario la oposición o que creamos necesario nosotros para ir tratándolo, los vamos a tener. O sea, es una de las cosas que nosotros siempre entendimos, inclusive cuando fuimos mayoría, somos mayoría de vuelta, pero esto en sí estamos trabajando todos por el bien de Navarro. Entonces el tiempo que sea necesario para su estudio, para por ahí acomodar algunas cuestiones, para reunirnos con los distintos actores que son los que nos dan las pautas del presupuesto, vamos a tomar los tiempos que sean necesarios. O sea, nosotros siempre lo que nos quisimos de que tanto fiscal impositiva como presupuesto como rendición de cuenta fuese lo más unánime que pueda salir. Vos fijate que la respuesta, o sea, por un lado, yo creo que esto influye mucho en las acciones del Ejecutivo, o sea que las acciones del Intendente ayudan muchísimo a esto para que nos podamos sentar a tener un diálogo cordial, digamos, con respecto a esto, a pesar de las diferencias, por supuesto, que podamos llegar a tener políticamente, porque esto va a salir, o sea, en estos tiempos van a salir al ruedo algunas cuestiones que son políticas, por supuesto, como siempre, pero que el espíritu que yo creo que ellos van a entender y que además es el tercer periodo ya que va a ir Santiago, entonces entienden la forma de trabajar de Santiago y de que la respuesta está en obra y están en cosas que este año también hasta a nosotros nos llamó muchísimo la atención la cantidad de obras que se hicieron con fondos municipales. Vos calculás que el teatro se está terminando con fondos municipales, que se está invirtiendo con fondos municipales en parte de la iluminación también, que se ha equipado la parte de iluminación y pasó a ser un área de la municipalidad sumamente importante. O sea, hoy un vecino hace un reclamo y en un muy corto tiempo tiene la reparación del alumbrado de la vía pública. Entonces, que antes eso lo hacía Copena y por ahí lo iba haciendo de acuerdo a los tiempos que ellos iban teniendo. Entonces hay un montón de cosas que por ahí no tenemos que olvidar y que hemos avanzado y que, por ejemplo, Navarro también se lo volcó, Navarro se lo está volviendo también sustentable con la cuestión de la energía solar. Entonces hay un montón de cosas que nos tuvimos que ir ayornando también a la realidad que se está viviendo el día a día. Ya una cosa es hablar cuando uno llevaba un año de gestión y acá estamos hablando ya con 8 años de gestión de que, digamos, la vida cotidiana dio muchas vueltas. Muy bien. Gillo, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Fernando.